Hola, Dios le bendiga, remanente. Dios te bendiga, tú que nos estás escuchando desde la comodidad de tu casa. Sé bienvenido a uno más de estos en vivos que con tanto esfuerzo y con tanto amor hemos hecho para que usted se pueda gozar en el Señor. Como sabrá, hermanos, el antiguo miércoles no tuvimos la oportunidad de hacer estas sesiones de consejería pastoral que hemos estado haciendo exclusivamente los miércoles, pero es por eso que hoy queremos compensarle, hermano, hermana, y vamos a hacer nuestra sesión de consejería pastoral hoy, el día de hoy. Amén, hermanos, y sin más que decir, yo quiero dar inicio a esta palabra que será impartida, una palabra, un consejo de parte de Dios para nuestros corazones. Quiero iniciar con una oración. Padre Santo, yo te doy muchas gracias, Señor. Yo te doy gracias porque hasta ahora las cosas no han sido fáciles, Señor, pero tú has estado allí presente. Te doy gracias porque tú estás aquí presente en esta tarde. Yo pido, Señor, que la palabra que va a ser impartida el día de hoy pueda estar incrustada completamente en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo pido por aquellos que nos están oyendo. Yo pido por sus familias. Yo pido por su vida personal, Señor Jesús. Yo no sé, Señor, el mensaje que tú quieras darle, Señor, a conocer en esta tarde. Pero te pido, Padre Santo, que cualquier persona que vea, Señor, esta grabación, en vivo, pueda ser ministrado, Señor, y pueda ser consolado, Padre Santo. Podamos ser instruidos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias. Bendice a este remanente, bendice a este en vivo que con tanto esfuerzo y con tanto amor te damos, Señor, a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. No nos olvidamos, seguimos orando. Dejo el lugar a nuestro pastor. Dios le bendiga. Muy bien, hermanos. Le damos gracias, muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con las manos levantadas, de adorar el nombre del Señor. Esta pandemia ha sido complicada. Ni mis compañeros en el ministerio, ni su servidor hemos tenido o habíamos tenido la experiencia o habíamos tenido la escuela, nunca habíamos sido adiestrados para poder ministrar en días tan difíciles como estos. Por eso es que queremos que usted esté al pendiente de estas predicaciones. Se elaboran para usted el remanente en la parte norte de Morelia, en la parte sur de Tarímbaro. Las hacemos con mucho cariño, sabiendo qué es lo que nuestra congregación necesita. Pero cuando nosotros estamos hablando de consejería pastoral, hemos abierto un espacio para que si usted tiene alguna duda con la que quiera que nosotros le ayudemos o le orientemos, puede mandárnosla en los comentarios o en un mensaje por WhatsApp o personal. Por eso es que estamos dedicando un día para la consejería pastoral. Lo hemos hecho nosotros desde hace mucho tiempo y queremos seguirlo haciendo con ustedes. Pues bien, en esta tarde queremos hablar acerca del vínculo, de la relación que debe haber entre un pastor con la iglesia. Y cuando estamos hablando de ese vínculo que debe de haber de un pastor con la iglesia, no estamos hablando del remanente, estamos hablando de la iglesia en general, de un pastor en general. Puede ser el pastor Juan, el pastor Pepe, el pastor Pedro, el pastor Agapito, o el pastor Eutanasio, o el pastor Tomás. Cualquier pastor con su iglesia. Desgraciadamente, mis hermanos, hemos vivido, nos ha tocado vivir
días bien complicados. En estos días han sido tan complicados para los pastores y para las iglesias. Han surgido una cantidad de iglesias como usted no tiene una idea. Algunas con un mensaje, con una visión, con una cosmovisión, una perspectiva de vida muy objetiva. Otros que viven en el país de la fantasía completamente. De allí que el remanente, después de este reinicio que hemos a partir del mes de enero, vimos la imperiosa necesidad, la imperante necesidad, la enfática necesidad de volver a algunos rudimentos y pasos esenciales de la fe espiritual. Por eso es que lunes, martes y viernes estaremos transmitiendo tanto en Facebook Live como en YouTube y como en WhatsApp esta cápsula que se llama 5 minutos para tu crecimiento espiritual. Esté al pendiente. Hay una razón para haber hecho estos devocionales o estos discipulados breves, concisos y precisos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, existe una necesidad entre la iglesia y el pastor. Hace muchos años, un pastor de aquí de la ciudad de Morelia, en una iglesia que está en la colonia Izacarriaga, conoció a un hijo espiritual de su ministerio, pero lo conoció ya siendo pastor. Entonces, cuando el hijo espiritual vio a su padre espiritual, le dijo: hermano fulano, yo soy fulano de tal, yo lo conocí en tal situación, ante tal situación, usted me condujo a los pies de Cristo. Y le dijo el hermano, el pastor de aquí de Morelia: me da mucho gusto conocerte, muchacho. Sin embargo, tengo que decirte que estoy sorprendido, y lo primero que se me viene a la cabeza es decirte que eres un abortivo de mi ministerio. Él no sabía que había dado a luz, que había gestado y que había dado a luz a aquella alma, mucho menos que se hubiera formado para el pastorado. ¿Cómo tiene que ser la relación que hay entre un pastor, iglesia, con sus miembros, con su congregación? Y esta no solamente es una necesidad de nosotros, es una necesidad en muchos lados. Yo recuerdo el caso en una ocasión, en una situación en nuestro pastorado de mucha dificultad, de mucha necesidad económica. Estaba yo con mis maletas preparadas para irme a estudiar mi segundo año de la licenciatura en teología en el ISUM. Y no iba a ir porque no teníamos nada de dinero en las bolsas. Nada de dinero, y tenía yo que ir a la ciudad de Durango. Y estábamos en esa situación tan difícil cuando fui a hablar por teléfono y a decirles a mis compañeros con los que iba a estudiar que no iba a ir a estudiar el ISUM. Y en la caseta telefónica del pueblo donde vivíamos estaba una hermana. Su esposo estaba en Estados Unidos. Esta hermana habló conmigo y me dijo: hermano Tomás, porque en el rancho no nos decimos pastores, no hay pastor, es hermano en el rancho. Cuando nosotros iniciamos en el ministerio, no éramos pastores, éramos hermanos. Algunos con más confianza nos decían el brother, pero éramos hermanos. Hoy en día los pastores se ofenden porque no les dicen pastores. Y las iglesias emergentes y neopentecostales, ya no hay hermanos, ya no hay pastores, es el ingeniero. Ya no hay predicadores, es el expositor o el ponente. Ya no hay púlpitos, hay plataforma y se fija que ya el púlpito completamente cambió y completamente evolucionó.
¿Por qué? Porque hemos roto la pureza del ministerio. Y en la relación pastor-iglesia la hemos roto. La próxima sesión de consejería pastoral, mis hermanos, vamos a estar hablando, fíjese bien de lo que vamos a estar hablando. ¿Cuándo debo yo de cambiarme de iglesia? Y sé lo que estoy hablando. Y sé cómo me la estoy jugando. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación. Hay una relación. Cuando yo hablé con aquella jovencita, con aquella hermana, que ahorita vive en Chihuahua con su esposo, habló conmigo, me dijo, pastor, fulano de tal mandó el diezmo. Dice, es tanto. Cuando yo vi eso, hermanos, yo alabé a Dios porque era lo que necesitábamos para yo poderme ir a estudiar la licenciatura y dejarle a mi esposa y a mi hijo primogénito para que compraran lo elemental. Sin embargo, conocí a otra persona que me dijo, pastor, ya mandé mi diezmo, ya entregué mi diezmo. Y yo pensé que lo había echado en el alfolí. No, se lo mandó a Jonás González, el director de enlace. Y eso me dio mucha tristeza. Porque se lo mandó a uno de los predicadores más ladrones de América Latina, sabiendo que sus pastores velaban por ellos, los cuidaban, les predicaban, los discipulaban, les enseñaban la palabra de Dios. Y esta pobre mujer se lo mandó al ricachón, evasor de impuestos, tranza, hereje, corrupto, lobo rapaz, que está quemando el evangelio en toda América, llamado Jonás González, allá en Costa Rica. ¿Cuál debe de ser el vínculo, iglesia, entre usted y nosotros? Y si hay congregantes de otra iglesia que nos están viendo, escúchelo. Yo tengo aquí por lo menos en mi lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características de cómo nos relacionamos nosotros, los pastores, con nuestros congregantes y nuestros congregantes con nosotros. Como son 7 y tenemos que hacerlo de una manera breve, si usted tiene alguna duda, pues mándenos un inbox. Atrévase, no vamos a condenar, ¿cómo cree? En 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Primera característica en una relación pastor-iglesia, iglesia-pastor, es la relación simbiótica. ¿Qué es la relación simbiótica? Mire, la relación simbiótica es esta. Algunos de ustedes que les gusta la cultura pop recordarán una serie de dibujos animados en donde los personajes son amarillos. En esta serie de dibujos animados, un día el papá y la mamá se pelean. La mamá saca adelante de la casa y el papá, para poderse reconciliar con mamá, le tenía que ofrecer algo que nadie más le pudiera ofrecer a la señora de la casa. Y entonces, cuando la va a visitar, con sus ropas harapientas, se le atora su pantalón y su camisa rota en la mesita de sala y le dice, ya sé lo que te puedo ofrecer, le dice a su esposa. Y le dice a su esposa, ¿qué? Una total dependencia. Problema, iglesia. Cuando nosotros dependemos completamente del pastor para sacar adelante nuestra vida espiritual. Yo le enseñé a mi hijo y le doy gracias a Dios que nunca se le olvidó. Mira, muchacho, nadie más va a poder pelear y ganar las batallas que tú tienes, sino única y exclusivamente tú. Una vez, fíjese, una vez se me acercó un hermano en la iglesia y me dijo, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, hermano, dígame.
Ore por mí, hermano. Claro que sí, hermano. ¿Quiere que oremos ahorita o que oremos continuamente? Dice, continuamente esté orando por mí. ¿Alguna necesidad especial, hermano? Sí, porque yo no estoy orando. Dije, ay, ¿cómo cree? No pueden vivir de mi oración, iglesia. Mis hermanos que se congregan en otra iglesia no pueden vivir, ni se atrevan a vivir de la oración que sus pastores hacen. Tampoco de la lectura bíblica que sus pastores hacen. Porque mire, con todo respeto, yo admiro a muchos de mis compañeros pastores que son excelentes hermeneutas, excelentes predicadores, excelentes didactas, excelentes expositores de la palabra de Dios. Pero hay otros pastores que Dios guarde la hora, hermanos. De verdad, no es mala onda. Hay pastores que no saben diferenciar Dios con D mayúscula de Dios con D minúscula. Usted no puede depender de un pastor así. Es más, no puede usted depender del mejor pastor que exista en México. Usted tiene que entablar su relación con Cristo. La relación con Cristo no es vía el pastor, es vía directa usted y Dios. Número 2. Número 1 es la relación simbiótica. Número 2 es una relación de parasitosis. En Lucas capítulo 18, no le voy a dar lectura porque nos vamos a entretener, pero en Lucas capítulo 18, versículo 18, nos habla del joven rico. Aquel joven que se acerca con el Señor y le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, ¿sabes los 10 mandamientos? Sí, Señor, los mandamientos yo los obedezco desde que era un niño. Perfecto, una cosa te falta. ¿Cuál, Señor? Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que aquel hombre entendió de tal manera la dimensión del consejo espiritual de Jesús que mejor se fue. Eso se puso triste, pero se fue. Esperar pasivamente a que se resuelvan los problemas. Dicen por ahí algunas imágenes, hermanos. No todo lo que circula en internet es bueno. Y lo que circula en Facebook, hay cada tontería en Facebook. Y mire que lo digo otra vez, con chiste, con picardía, porque directamente estamos mandando nuestro video a Facebook. Y Facebook es una plataforma que se hizo para controlar mentes. Pero en estos últimos días Satanás le ha salido el tiro por la culata, porque Facebook ha llevado la palabra de Dios a tantos lugares. ¿Cuándo nos íbamos a atrever nosotros a hacer un en vivo? Me daba vergüenza, es más, me da pena, hermanos. Yo veo a los youtubers y digo, ay, pobrecitos, que no tendrán cerebro esos pobres youtubers. Pero ahora tenemos que estar haciendo videos en vivo para alimentar a nuestra congregación por causa de la pandemia. Sin embargo, mis hermanos, muchas de las cosas que aparecen en Facebook, cuestiónenlas, si no es que todo. Es más, lo que su pastor está predicando en este momento, cuestiónelo. Lo que yo le estoy enseñando, cuestiónelo, evalúelo. Dice las imágenes en Facebook: si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si tus problemas no tienen solución, ¿para qué te preocupas? A esa actitud, desde la perspectiva psicológica, como consejero pastoral, le digo, eso se llama parasitosis. Usted no puede esperar a que algún día Dios, en su bendita misericordia, Dios, en su sabiduría infinita, en su eternidad, en su gloriosa omnipotencia y omnisciencia, en su santidad eterna, y porque Él es el alfa y la omega, algún día Dios, que es trascendente e inmanente, ponga su dedo sobre usted para darle la fuerza, para ayudarle en los problemas de familia, para que sus hijos vengan a la iglesia, para que se resuelvan sus problemas. No podemos nosotros esperar a que algún día. Espere en Dios. Espere pacientemente en Dios. Pero no se vaya a dormir. Espérelo, pero de rodillas. Espérelo,
pero en ayuno. Espérelo, pero en lectura bíblica. Espérelo, pero adorándole. No se vaya al fútbol. No se vaya a las protestas porque quitaron el equipo de fútbol de su ciudad y lo mandaron a una parte de allá del noreste del país, del noroeste. No. Espere que Dios responda, pero de rodillas. Espere que Dios responda, movilizándose. Mientras Dios responde, yo voy a hablarle de Cristo a mis vecinos, a mis compadres, a mis primos, a mis parientes. La parasitosis, iglesia, es una enfermedad que está afectando a muchas congregaciones en el cristianismo de la posmodernidad. Número 1, simbiótico. Número 2, parasitosis. Número 3, una apatía a la necesidad. Mire, iglesia, todos tenemos problemas. Los tiene mi vecino, los tiene mi hermano, los tiene mi primo, los tiene mi pastor. Yo tengo por cuál quiere que empiece. Por mi problema de necesidad económica, por el problema de salud, o por, bueno, mire, tengo insomnio hasta porque tengo chinches. Y a mi hijo le da risa y me hace mala cara porque dice, papá, ¿por qué dices eso? Pero nos da insomnio todo eso. Todos tenemos problemas. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos que encontrar la forma de, iglesia, entender que hay una necesidad. En Hechos capítulo 26, versículo 24, la Biblia dice que cuando Pablo estaba predicando delante de Agripa y delante de Festo, dice la Biblia que el mensaje de salvación llegó tan profundamente al corazón del rey Agripa que dijo, le preguntó Pablo, ¿crees, oh rey Agripa? Estoy enseñando, y Agripa le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, quiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que están aquí se conviertan, menos estas cadenas. Y levanta las manos y señala las cadenas que traía en las manos. Imagínese usted la necesidad que tenía el rey Agripa, una necesidad de eternidad, una necesidad de salvación, una necesidad de búsqueda de Dios. Pero fue apatía a esa necesidad. ¿Sabe cuánta gente viene con nosotros y sabe que tiene una necesidad y sabe que tiene un problema, pero le es indiferente? Su problema le es indiferente. Su problema no le causa ni un poquito de dolor. Su problema no le causa ni un poquito de insomnio. Está allí la necesidad. Yo recuerdo, amadas, iglesia, yo recuerdo que un día Dios me mostró el corazón de unas personas porque tenían una enorme necesidad. Oraban por la salvación de sus hijos. Y yo le dije a mi esposa, al menos que Dios me diga otra cosa. Pero discierno que estas personas no quieren la salvación de su familia. Y me preguntó, ¿por qué? Porque si su familia se convierte, van a tener que venir a la iglesia y van a tener que servir a Dios. Y ellos no quieren hacer eso. Una apatía a la necesidad. Y es aquí, mis hermanos, donde nosotros tenemos que aprender a saber que hay mucha necesidad de esto. Mucha gente se acerca con nosotros y nos dice, tengo esta necesidad, pero nos platican de esa necesidad en el momento cumbre de la necesidad. Cuando está su ánimo por los suelos y que lo están sintiendo más fuerte. Y cuando pasan los días, entonces, aun cuando la necesidad está allí, les es un poco o un mucho indiferente esta necesidad. Pero hasta aquí allí vamos, iglesia. Una relación simbiótica mala, una relación de parasitosis mala, una relación de apatía a la necesidad mala. Iglesia, yo no puedo pelear sus luchas.
Yo no debo pelear sus luchas. Yo no puedo obtener sus victorias. Y si pudiera obtener sus victorias, iglesia, su victoria personal, mi hermana, su victoria personal, hermano, no la obtendría, porque esa tiene que ser única y exclusivamente de usted. Usted tiene sus luchas, usted tiene sus problemas. Busque la victoria en Cristo. Le ayudamos a orar, le ayudamos para que busque, pero no espere, jamás espere a que su servidor le resuelva el problema, porque yo no lo puedo hacer, iglesia. Yo no lo puedo hacer. Cuarta característica, mis hermanos, el complot. En el complot, inconscientemente, el aconsejado, el congregante, trata de destruir la labor que como pastores estamos haciendo. Hay congregantes, mis hermanos, que después de que les damos un consejo, van con otra persona para que les aconseje lo contrario a lo que les estamos diciendo. A veces que exhortamos a una persona y corregimos su forma de vivir, su actitud, su forma de proceder, y no les gustan, van con otra persona para que les aliente y para que les diga, tú estás bien, el hermano está mal. ¿Sabe cuánta gente ha llegado con nosotros y nos han dicho que fulano o sutano, después de que damos un sermón, están corrigiendo todo lo que predicamos? Eso, mis hermanos, se llama complot. ¿Cuándo se ve mucho esto? Esto a veces se ve tantísimo, porque hay hermanos que desacreditan la voz del pastor, la voz del predicador. Bueno, hasta corrigen la palabra de Dios. Y entonces nosotros, mis hermanos, los que estamos predicando, los que estamos comprometidos, los que sabemos cuáles son los pasos que se tienen que dar para obtener una victoria o para el crecimiento espiritual, o para ser salvaguardados en medio de un tornado de problemática, nos vemos como los malos. Porque, créalo, y no es mi caso, cualquier pastor que exhorte a su iglesia en conducta, siempre hay otro más, iglesia, que dice que el pastor que exhorta en conducta está mal, está equivocado. Si no, ¿cuánta gente? Cuando hablábamos del Apocalipsis, ¿cuánta gente decía que nosotros nada más hablábamos de juicio y de juicio y de juicio? No. A ver, permítame. Tenemos que ubicar nuestra mente en el nivel teológico y profético de lo que es la venida de Cristo. La venida de Cristo para la iglesia y para el que vive en santidad no es juicio, es una promesa. Que alguien viva en pecado, que alguien viva de borracho, que alguien viva de sinvergüenza, que alguien viva allá, es otra cosa. Entonces sí, agárrese, porque viene juicio. El complot. Y luego hay quien compite con nosotros. El pastor dice eso, pues yo digo esto. Su servidor, hermanos, soy un poco más maestro que predicador. Y a veces doy, aún en medio de la predicación, la oportunidad para que la gente pregunte. Y hay gente que corrige al predicador. Hay gente que corrige el concepto teológico. Recuerdo que una vez nosotros hablamos acerca de la liberación, de la expulsión de demonios, y una mujer nos corrigió y nos dijo, entonces si en este momento se presenta un espíritu inmundo y se manifiesta en una persona, ustedes no lo liberan porque no creen. Interpretó y creía lo que quería y nos quería dejar en vergüenza delante de toda la gente. Afortunadamente hay gente que pone atención y que entiende el contexto de lo que estamos hablando. Y le dijo, no te equivoques. Los hermanos no están hablando de eso. La competencia. En la Biblia, ¿dónde nos habla esto? Qué molesto era para el apóstol Pablo tener que ir a Galacia y allá estaban los maestros judaizantes.
A Tesalónica, y allá estaban los maestros judaizantes. A otra parte, y allá estaban los maestros judaizantes. En Roma, y allá estaban los judaizantes. En Colosas, y allí estaban los judaizantes. ¿No tiene usted una idea qué desgastante es? Que mientras uno vela por las almas de los congregantes, hay gente que todo lo que hace el pastor está mal. Recuerdo, aunque alguien me arrugue la nariz, recuerdo cuando alguien dijo, no queremos al hermano Tomás porque el hermano Tomás es satanista. Ah, caray, ¿cómo que es satanista? Sí, por el tipo de barba que trae. Yo casi me voy como Condorito, iglesia, para atrás. Blog, exijo una explicación. Es eso. Es la forma como nosotros podemos emitir una crítica o un juicio por una barba, por amor al cielo. Esto es serio, no es un chiste, no es una parodia. El cristianismo es serio. Número 1, simbiótico. Número 2, parasitosis. Número 3, apatía a la necesidad. Número 4, complot. Número 5, competencia. Número 6, iglesia, la negación. ¿Cuál es la negación? La negación es cuando el consejero, cuando el pastor da una orientación y la gente lo niega todo. No. La gente lo niega. No lo vamos a hacer. No y no. Oiga, hermano, fíjese que esto y esto. ¿Yo? No, ¿cómo cree? ¿Cuál es la base bíblica de la negación? La base bíblica de la negación, nos tenemos que remitir a Pedrito. Usted sabe que Pedro era un combo de emociones. Pedro a veces estaba arriba y a veces estaba por los suelos. Una vez el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Oiga, si yo exhortaba a algunos congregantes y dejaban de ir a la iglesia, ahora imagínese que Jesús mismo le dijera a un congregante, apártate de mí, Satanás. ¡Ah! ¿Por qué? Porque hay una relación equivocada, o simbiótica, o parasitosis, o apatía a la necesidad, de complot o de competencia. Pero en el caso de Pedro, que fue una negación, el Señor le dice, Pedro, en verdad te digo que hoy, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué cree que respondió Pedro? No, ¿cómo cree? Es el inconsciente convencido de que iba a negar al maestro. Y el consciente trata de convencerlo. No, ¿cómo crees? No, tú no lo vas a negar. Que se vayan al mundo todos menos tú. Que lo nieguen todos menos tú. Es más, le decía el consciente a Pedro, así te sea necesario morir como el maestro, pero tú aguantas. Y fue lo que pasó. Negó al maestro. La negación. Todo lo que se dice. Yo recuerdo el caso, ya casi termino, recuerdo el caso de una persona que donde nosotros predicábamos, todas las predicaciones eran para el hermano sutano, para el hermano mengano, para el hermano aquel, para aquella hermana, para aquel muchacho, hasta para aquel niño. Pero ni una predicación le quedaba a ella. Y un día no fue nadie a la iglesia, nada más esta hermanita. Y comenzamos a predicar, y hermano, y esto, y esto, y esto, y esto, y aquello, y aquello, y aquello. Y al final de la predicación le preguntamos a esta hermanita, hermana, ¿qué le pareció la predicación? Y él, muy ingenuo de su servidor, pensaba que la hermana pues se iba a poner el saco, ¿verdad?, de todo lo que le habíamos predicado. Y la hermana, ¿qué cree que me dijo, hermanos? Ay, hermano Tomás, qué lástima que no vino fulano porque eso era para él. Qué lástima que no vino sutano porque eso era para él. Qué lástima que no vino aquel porque eso era para él. La negación. Ninguno de nosotros, iglesia, puede tener una relación pastor-iglesia negando toda la orientación espiritual que nosotros le damos. Y finalmente, número 5, este me gusta. Fíjese, qué terrible, ¿eh? Una relación simbiótica, de total dependencia, una relación de parasitosis
esperando que el pastor algún día resuelva sus problemas. La apatía a la necesidad, el complot, la competencia o la negación, finalmente llega una característica muy singular: la mutua colaboración. Neil Anderson es un ministerio, el fundador de un ministerio que a mí en lo particular me ministra, me edifica, me gusta, me desafía. Escribió una serie de libros. Su ministerio se llama Libertad en Cristo. Es un predicador de Estados Unidos, es un ingeniero de la NASA, se convirtió a Cristo y comenzó a enseñar lo que es la libertad en Cristo, porque Dios lo usa en liberación espiritual, liberación de las personas que se encuentran bajo la opresión de demonios. Y entonces resulta que este hermano escribe un libro que se llama Libertando a su iglesia. En este libro de Libertando a su iglesia dice que una iglesia en relación con su pastor está mal cuando nada de lo que dice el pastor le gusta a la iglesia y nada de lo que le dice la iglesia le gusta al pastor. Pero también dice que está mal cuando todo lo que le dice la iglesia le gusta al pastor, y lo peor, cuando todo lo que dice el pastor le gusta a la iglesia. Conocemos congregaciones donde si una persona es una voz contraria a lo que enseña o predica el pastor, es un hermano que tiene un espíritu de Jezabel, o un espíritu de Tobías, o un espíritu de quién sabe quién, o un espíritu de división, o un espíritu de contra, o un espíritu de quién sabe dónde. ¿Por qué? Simplemente porque hay voces que sanamente, pedagógicamente es sano que alguien diga: pastor, hoy no estoy de acuerdo con usted. De hecho, la pedagogía nos enseña que cuando arriba del 20% de nuestros estudiantes, los que hemos sido maestros en una escuela secular, nos dicen que cuando el 20% de nuestros estudiantes, cuando reprueba arriba del 20%, el que tiene la culpa es el maestro. Y cuando solamente el 20% reprueba, el culpable es el maestro. Y es allí, iglesia, donde nosotros tenemos que aprender a tener una mutua colaboración, donde tenemos que aceptar, donde tenemos que discutir con una actitud franca, con una actitud abierta, con una actitud que se caracterice reconociendo la investidura de los que podemos entrar en un diálogo, del pastor y de la iglesia. ¿Por qué? Porque el problema más grande que hay, mis hermanos, el problema terriblemente grande que hay es cuando la iglesia quiere someter al pastor para que el pastor obedezca, haga, predique, enseñe, se vista, hable, cante las canciones y tenga los gustos que la gente pide y exige. Pero también es muy dañino que la iglesia haga, obedezca, le guste única y exclusivamente lo que el pastor diga. Es más, hay pastores que hasta les dicen a sus adolescentes con quién pueden andar en noviazgo y con quién no. Hay pastores que les dicen a sus congregantes: ese trabajo te conviene, aquel trabajo no te conviene. Hay pastores que les dicen a sus congregantes con quién te casas y con quién no te casas. ¿Sabe qué les he dicho yo a mis congregantes? Y pregúntele a los hermanos: tienes esta decisión, esta y esta, y no sé cuántas más por parte tuya. Adelante. Tú puedes hacerlo, puedes esforzarte, puedes esmerarte. Choca con la pared, cáete, tropiézate. ¿Por qué, iglesia? Porque desgraciadamente ninguno de nosotros escarmienta en cabeza ajena. Y cuando nos caemos y nos duele, cuando chocamos y nos duele, y quedamos heridos y quedamos lastimados, es cuando hay un aprendizaje mucho más valioso que el simple aprendizaje de sentarnos en una banca y esperar a que el pastor termine de predicar.
Iglesia. Simbiótico, parasitosis, apatía a la necesidad, un complot, una competencia, una negación o una mutua colaboración. Que Dios nos ayude para juntos crecer en una relación sana y en una relación en santidad. Una relación que nos bendiga y una relación que nos edifique. Una relación que nos lleve a un término de mucha bendición, mis amados hermanos. Les sigo exhortando, no se pierda el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. La sesión de consejería pastoral será cuando tengo que cambiarme de iglesia. Les seguimos invitando, oren a Dios, hablen con Cristo, busquen la presencia de Dios. Cristo viene pronto. Si usted tiene problemas, iglesia, la Biblia dice que Él está siempre dispuesto a ayudarnos, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. No soy yo el que cuida de ustedes, es Él. Yo solamente soy un tutor, solamente soy un mentor, solamente soy un guía espiritual. Y también me equivoco al momento de predicar. Y también me equivoco al momento de relacionarme con las personas. Y también me equivoco al momento de darle una enseñanza o de darle un consejo. Pero usted viva con Cristo. Camine con Cristo. Porque a lo mejor hoy, la semana que entra, dentro de 8 o dentro de 15 días, va a tener que tomar una decisión muy fuerte. Y si usted se encuentra tomado de la mano del Señor, Dios le va a dirigir aun cuando usted no se da cuenta. Iglesia, les amamos, no los olvidamos. Seguimos orando por ustedes. Si hay algo en lo que personalmente les podamos ayudar, saben que cuentan con nosotros. Así que seguimos ofreciéndoles, si alguien ocupa una Biblia o un Nuevo Testamento, puede contar con él. ¿Cuál es el requisito? Es sin costo, pero ¿cuál es el requisito? Tiene que vivir en la ciudad de Morelia y tiene que no pertenecer a una congregación cristiana, y la persona que nos lo pida tiene que ser directamente el interesado. Comparte este video, mis amados hermanos. Que Dios bendiga mucho sus vidas y que Dios bendiga mucho sus corazones. Muchas gracias por acompañarnos.